Un millonario encontró a una niña idéntica a su hija desaparecida hace años. Cuando se acercó, la niña hizo un pedido que dejó al millonario en shock. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Samuel Montoya miraba el horizonte desde su penthouse en Nueva York. La ciudad se extendía ante él como un vasto océano de luces, pero para Samuel, todo estaba envuelto en sombras. Era uno de los hombres más ricos del país, un magnate respetado en los negocios, pero su fortuna no podía reparar el vacío que sentía desde hace 5 años, cuando su hija Clara desapareció. Clara era su única hija, la luz de su vida, y su desaparición durante unas vacaciones en Europa lo había sumido en una espiral de dolor. Samuel había gastado millones en investigaciones privadas, anuncios y recompensas, pero la búsqueda no había dado frutos. Sus días eran monótonos, y sus noches, un interminable desfile de recuerdos. Aquella tarde de otoño, algo dentro de él lo empujó a salir a caminar por Central Park, un lugar que solía visitar con Clara. El aire fresco y las hojas cayendo lo hacían sentir, aunque fuera por un instante, más cerca de ella. En medio del parque, Samuel notó un grupo de niños jugando cerca de un carrito de helados. Era una escena cotidiana, pero su atención se centró en una niña de cabello dorado, ojos verdes y pecas en la nariz. Su corazón dio un vuelco. Era como ver a Clara otra vez, pero más crecida, como si los años que habían estado separados se hubieran desdoblado frente a sus ojos. Samuel sintió que las piernas le temblaban. Se acercó, casi sin pensarlo, y se detuvo a pocos metros de la niña. Ella estaba sentada en un banco, hablando animadamente con un hombre que parecía ser su tutor. Algo en su forma de gesticular, la inclinación de su cabeza y su sonrisa lo paralizó. ¿Clara?, susurró, incapaz de contenerse. La niña levantó la mirada al escuchar el nombre. Sus ojos se encontraron, y Samuel sintió una mezcla de esperanza y dolor. Sin embargo, ella no lo reconoció. La confusión y la curiosidad se dibujaron en su rostro. El hombre que estaba con ella, un hombre robusto llamado Raúl, notó la incomodidad de Samuel y lo enfrentó con desconfianza. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó, colocando una mano protectora sobre el hombro de la niña. Samuel balbuceó una disculpa, tratando de explicar su conmoción. Es que, se parece tanto a mi hija. Desapareció hace 5 años. Es como si la estuviera viendo. La niña, aún observándolo con interés, habló por primera vez. ¿Cómo se llamaba su hija? Clara, respondió Samuel, con la voz temblorosa. La niña asintió lentamente, como si ese nombre le resultara vagamente familiar. Luego lo sorprendió con una pregunta directa. Señor, ¿es usted rico? Samuel, desconcertado, apenas logró responder. Sí, supongo que sí. La niña lo miró fijamente y dijo algo que dejó a Samuel sin palabras. ¿Puede ayudarme a salvar a mi mamá? Samuel quedó paralizado ante las palabras de la niña. No esperaba un pedido tan directo, mucho menos algo tan alejado de lo que imaginaba. Sophie, como la niña dijo llamarse, le explicó que su madre estaba gravemente enferma. Necesitaba un trasplante de riñón, pero no tenían dinero para el tratamiento. Mientras hablaba, Sophie no lloraba ni pedía compasión, en su voz había una determinación que impresionó a Samuel. Raúl, el hombre que acompañaba a Sophie, intentó intervenir. Lo siento, señor. Sophie está desesperada por su madre, pero no queremos incomodarlo. Yo intento hacer lo que puedo, pero no tenemos muchos recursos. Samuel levantó una mano para detenerlo. Llévenme con su madre. Si hay algo que pueda hacer, lo haré. Raúl lo miró con escepticismo, pero Sophie sonrió, como si supiera que algo bueno estaba por suceder. En la limusina de Samuel, Sophie le contó más sobre su vida. Vivía en un modesto apartamento en Queens con su madre, Laura, y Raúl, un amigo cercano que las había ayudado desde que Laura enfermó. Sophie hablaba con una madurez que no correspondía a su edad, algo que Samuel no pudo evitar notar. Cuando llegaron al hospital, el estado de Laura quedó claro. Era una mujer delgada, con la piel pálida y ojeras profundas, pero incluso en su fragilidad había una fuerza que impresionó a Samuel.
Al verlo entrar en la habitación, Laura se quedó en silencio, como si lo reconociera. ¿Nos conocemos?, preguntó Samuel, intrigado. Laura asintió lentamente. Hace años, trabajé como enfermera en Londres. Creo que atendí a su hija, Clara, cuando era pequeña. Tenía fiebre alta, y usted la llevó al hospital. Samuel recordó vagamente aquel incidente. Era una coincidencia extraña, pero no imaginaba cuánto más estaban conectados. Mientras los médicos evaluaban si Samuel podía ser donante para Laura, él no pudo evitar sentirse cada vez más intrigado por Sophie. Su semejanza con Clara era demasiado exacta para ser una casualidad. Contrató a un equipo de investigadores para indagar en el pasado de Laura y Sophie, y al mismo tiempo decidió realizar una prueba de ADN. Los resultados fueron impactantes. Sophie era Clara. El ADN coincidía perfectamente. Cuando confrontó a Laura con esta información, ella no pudo seguir ocultando la verdad. Entre lágrimas, le confesó que 5 años atrás había encontrado a Clara en un orfanato en Rumanía, donde la niña había sido abandonada tras ser rescatada de una red de tráfico infantil. Laura, temiendo que las autoridades no pudieran protegerla, decidió llevársela a Estados Unidos bajo el nombre de Sophie. Yo sabía que estaba mal, pero no podía dejarla ahí. No podía arriesgarme a que volviera a caer en las manos equivocadas, dijo Laura, llorando. Samuel estaba aturdido. Había encontrado a su hija, pero también descubrió que esta mujer desconocida había salvado la vida de Clara cuando él no pudo. Samuel tomó una decisión, no solo ayudó a Laura con el trasplante, sino que también la apoyó para regularizar su situación legal. Después de la exitosa operación, Laura y Sophie se mudaron a la mansión de Samuel. Aunque el proceso de adaptación no fue fácil, Samuel estaba decidido a recuperar el tiempo perdido con Clara y a honrar el sacrificio de Laura. Sophie, ahora consciente de su verdadera identidad, tardó en llamar papá a Samuel, pero con el tiempo lo hizo. Laura, por su parte, aceptó quedarse cerca para apoyar a Sophie en su transición. La casa de Samuel volvió a llenarse de vida. Las risas de Sophie resonaban en los pasillos, y los días de soledad quedaron atrás. Samuel encontró en Laura una aliada inesperada, y juntos trabajaron para ofrecerle a Sophie un futuro lleno de amor y estabilidad. Aunque no podían recuperar los años perdidos, todos encontraron en este milagro una nueva oportunidad para ser felices. El destino, que parecía haberles arrebatado tanto, les dio algo aún más valioso, la posibilidad de empezar de nuevo. La vida puede arrebatarte lo más preciado, pero también tiene la capacidad de sorprenderte con regalos inesperados. Samuel Montoya perdió a su hija y vivió años atrapado en el vacío de su ausencia. Sin embargo, el destino le enseñó que no todo está perdido, a veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de milagros. Cuando encontró a Sophie, aprendió que el amor no solo reside en el tiempo compartido, sino en la voluntad de proteger, cuidar y reconstruir. También comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las personas que llenan de sentido tu vida. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la gratitud y el perdón tienen el poder de sanar. Las segundas oportunidades no siempre borran el dolor del pasado, pero nos ofrecen algo igual de valioso, un futuro lleno de esperanza. Y así termina esta historia, una que, como todas, nos deja algo para reflexionar. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, no olvides darle like, compartir, y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo. Un millonario encontró a una niña que vivía en la calle llorando bajo la lluvia y la llevó a su casa. Minutos después, quedó en shock al ver que la niña llevaba en su bolso el broche de su difunta esposa. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La lluvia caía con una intensidad abrumadora sobre la ciudad, como si el cielo llorara por una pena que nadie podía entender. Las gotas repiqueteaban contra los cristales del lujoso automóvil negro que avanzaba lentamente por las calles mojadas. Ethan Crawford apenas prestaba atención al camino. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en la monotonía de su vida. Habían pasado 5 años desde la muerte de su esposa, Elena. 5 años de días grises, de trabajo incansable, de noches solitarias en una mansión demasiado grande para un solo hombre.
A pesar de su riqueza, a pesar de su éxito, su vida se sentía vacía, como si algo esencial le faltara. En un semáforo, su mirada vagó distraídamente hacia la acera. Entonces la vio. Una niña, de no más de 8 años, se acurrucaba contra la pared de un edificio, temblando bajo la lluvia. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro, sus ropas empapadas, sus pequeñas manos abrazaban un bolso gastado como si fuera su única posesión en el mundo. Ethan frunció el ceño. La ciudad estaba llena de personas sin hogar, de niños que deambulaban por las calles, pero había algo en ella, algo en la forma en que sollozaba en silencio, en la manera en que parecía querer desaparecer en la sombra de la noche. El semáforo cambió a verde. Ethan no avanzó. Suspiró, tomó una decisión y giró el volante, estacionando el auto al costado de la calle. Bajó, sintiendo el frío de la lluvia calarle hasta los huesos. Se acercó con cautela. Pequeña, llamó con voz grave, pero sin dureza. La niña se sobresaltó y levantó la mirada. Ethan se quedó helado. Sus ojos eran de un verde profundo, grandes y llenos de lágrimas. Unos ojos que él había visto antes, unos ojos que jamás podría olvidar. Los ojos de Elena. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó, tratando de mantener la calma. La niña lo miró con desconfianza, como si no supiera si debía responder o no. Mi mamá se fue, susurró al fin, su voz temblorosa. Ethan sintió un nudo en el estómago. No era su problema, se recordó. No podía salvar a todo el mundo. Pero entonces, un trueno resonó en el cielo y la niña se encogió aún más, abrazando su bolso con desesperación. Él suspiró y se quitó el abrigo, colocándoselo sobre los hombros. Ven conmigo. No puedes quedarte aquí. La niña dudó. ¿A dónde? A un lugar seco y cálido. No te haré daño. Después de unos segundos de duda, la pequeña asintió con timidez y se levantó, aún aferrada a su bolso. Ethan la ayudó a subir al auto y encendió la calefacción. Mientras conducía hacia su mansión, la niña no habló. Solo se abrazó a sí misma y mantuvo su bolso contra su pecho como si su vida dependiera de ello. Ethan la observó de reojo. Algo en ella le resultaba inquietantemente familiar. Y pronto descubriría por qué. Al llegar a la mansión, la ama de llaves, Margaret, lo miró con sorpresa. Señor Crawford, ¿quién es esta niña? No lo sé, respondió Ethan, pasándose una mano por el cabello mojado. Solo sé que no podía dejarla en la calle. Margaret asintió con una mezcla de sorpresa y comprensión. Voy a prepararle un baño y algo de comer. Minutos después, la niña estaba sentada junto a la chimenea, envuelta en una bata seca y sosteniendo una taza de chocolate caliente. Ethan tomó asiento frente a ella. ¿Cómo te llamas? Lily, susurró ella, sin levantar la mirada. Lindo nombre. Lily no respondió. ¿Tienes familia? Ella apretó la taza entre sus manos y murmuró. Mi mamá, pero ella desapareció. Ethan sintió un peso en el pecho. ¿Hace cuánto tiempo? No sé, susurró. La busqué, pero nunca volvió. La voz de la niña estaba llena de tristeza y confusión. ¿Tu mamá te dejó sola? Lily negó con la cabeza. Ella nunca me dejaría. Algo pasó, pero no sé qué. Ethan sintió un escalofrío. ¿Y tu papá? Lily se encogió de hombros. Nunca lo conocí. Mamá nunca hablaba de él. Ethan sintió una punzada en el estómago. No sabía por qué, pero había algo en la historia de la niña que le resultaba extrañamente cercano. Entonces, notó algo en su bolso. Un objeto dorado, sobresaliendo apenas de la tela gastada. Su corazón se detuvo. Se inclinó hacia adelante y lo tomó con manos temblorosas. Era un broche. Un broche dorado con un rubí en el centro. Un broche que conocía demasiado bien. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lily se sobresaltó. ¿Era de mi mamá? El aire se volvió pesado. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, insistió Ethan, sintiendo que su corazón martillaba contra su pecho. Lily bajó la mirada y murmuró. Elena Dawson. El mundo pareció detenerse. Dawson. Era el apellido de soltera de su esposa. Ethan sintió que la sangre se le helaba. Lily, susurró. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años. Ethan sintió que su cuerpo se estremecía. Hacía 9 años, Elena había desaparecido de su vida sin explicaciones.
Había vuelto un año después y nunca le habló de lo que había sucedido en ese tiempo. ¿Era posible? Ethan se levantó de golpe y salió de la habitación. Llamó a su investigador privado y, con una urgencia que jamás había sentido antes, le pidió que buscara todo sobre el pasado de Elena. Horas después, la verdad salió a la luz. Elena había tenido una hija antes de casarse con él. Una niña que había dado en adopción porque creía que no podría cuidarla sola. Pero, años después, la había recuperado en secreto. Lily era su hija. La hija de Elena. Y él, nunca lo supo. Ethan subió las escaleras y entró al cuarto donde Lily dormía, abrazando el broche de su madre. Se arrodilló junto a la cama y susurró con voz temblorosa. «No te preocupes, Lily. Ahora estás en casa». Por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Había encontrado el último regalo de Elena. Y esta vez, no pensaba perderlo. La historia de Ethan y Lily nos deja una profunda enseñanza sobre el destino, la pérdida y el amor incondicional. Ethan tenía todo el dinero del mundo, pero su vida estaba vacía sin amor, sin alguien a quien cuidar. La verdadera fortuna no se mide en billetes, sino en las personas que nos rodean. Pensó que había perdido a Elena para siempre, pero su amor le dejó un regalo que no esperaba, una hija. A veces, la vida nos sorprende con caminos inesperados que nos llevan de vuelta a lo que realmente importa. Si Ethan hubiera ignorado a Lily aquella noche lluviosa, su historia habría sido diferente. Un pequeño acto de bondad puede ser la diferencia entre la desesperanza y una nueva oportunidad. Durante años, vivió con preguntas sin respuesta sobre Elena, pero cuando finalmente se atrevió a mirar más allá de la superficie, descubrió la verdad. En la vida, muchas veces solo necesitamos abrir los ojos y el corazón para ver lo que siempre estuvo ahí. Elena se fue, pero dejó en el mundo una parte de ella, Lily. El amor verdadero no desaparece con la muerte, se transforma en recuerdos, en enseñanzas y en los corazones de quienes quedan. Ethan creyó que su historia había terminado con la muerte de Elena. Pero en realidad, el destino solo estaba escribiendo un nuevo comienzo. Y así, la historia de Ethan y Lily nos deja una valiosa lección: el destino siempre encuentra la manera de unir lo que está destinado a estar junto. A veces, las respuestas que buscamos llegan de la forma más inesperada, y un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿Qué opinas sobre el giro del destino en la vida de Ethan? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y nunca dejen de creer en la magia de la vida.